Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran hoy? Buen día, señorita Pérez. ¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a trabajar lo que corresponde a la oración compuesta. Buen día, Crisley. La segunda parte de la oración compuesta, la subordinada tanto sustantiva, adjetiva y adverbial. Veremos las clases, practicaremos a través de los ejercicios de aplicación y resolveremos las 3 preguntas seleccionadas del material que ustedes reciben. Recuerden hasta el final siempre recurrir a Multichat para que puedan despejar cualquier duda que surja durante la explicación o en la resolución de las preguntas. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Pueden observar las diapositivas? A ver si confirman, chicos. Vamos a ver quiénes están en sala ya. Aún son pocos. Están ingresando. Crisley, ¿se ve la diapositiva? Muchas gracias, Crisley. Entonces vamos a dar inicio a esta semana número 8, que pronto a transcurrir este ciclo. Iniciaríamos entonces con la definición de una oración compuesta. Recordemos, chicos, que una oración compuesta siempre tendrá más de un verbo. Además, está formada por proposiciones que pueden tener igual o diferente jerarquía, ¿no es cierto? Cuando hablamos de el mismo nivel sintáctico, estamos entonces señalando que la oración compuesta es coordinada. Cuando hay diferente jerarquía entre las proposiciones, entonces estaríamos ante una oración compuesta por subordinación. Tenemos 3 clases de subordinadas. Una de ellas será la sustantiva, será aquella que cumple la función propia del nombre o del sustantivo. Es equivalente a una, entonces, frase nominal. Cuando decimos, por ejemplo, Delia no sabía la noticia, en esta oración simple, donde solo hay un verbo, la acción recae sobre algo, ¿no? ¿Qué no sabía Delia? La noticia. Esta es mi frase nominal que cumple la función de ser un objeto directo. Pero si construyo una oración compuesta donde voy a incluir a un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado, que es una de las formas de reconocer a una proposición subordinada, podría decir, Delia no sabía que te habías casado. Encuentro un verbo, encuentro otro, entonces ya sé que hay una oración compuesta. Ahora preguntamos, ¿qué no sabía Delia? Mi respuesta me lleva a obtener una idea. Ella no sabía esto. Esto constituye la proposición dependiente del verbo de la acción principal que se inicia a través de un enlace subordinante, esta conjunción completiva, seguido de un verbo subordinado. Todo esto equivale entonces a un pronombre y por lo tanto su función será ser un objeto directo. Es una de las funciones de esta subordinada sustantiva. También tenemos a una adjetiva. Las subordinadas adjetivas serán también igual a un adjetivo, es decir, le otorga una característica al nombre, al sustantivo. Por lo tanto, estas subordinadas adjetivas se sitúan en una frase nominal. En las frases nominales vamos a hallar a esas proposiciones. Cuando decimos, por ejemplo, me agradan las personas solidarias, solidarias es un adjetivo que está modificando a personas, de la cual está hablando, ¿no es cierto? Hay un solo verbo, entonces hay una oración simple.
La frase nominal es las personas solidarias. Pero si construyo una oración compuesta y digo, me agradan las personas que son solidarias, ya hallo más de un verbo, hay una oración compuesta. Pero en la frase nominal, las personas que son solidarias, en esta FN, la proposición modifica al núcleo de la FN. Entonces, ¿qué es mi enlace subordinante seguido de un verbo subordinado? Es un pronombre relativo que está modificando entonces al núcleo de esa frase nominal. Las adjetivas siempre se sitúan en las frases nominales. La adverbial es otra de las oraciones compuestas por subordinación que también hace referencia, en este caso, a un adverbio. Este adverbio, pues, intensifica, otorga cierta circunstancia, entonces, al verbo principal. Cuando decimos, por ejemplo, estacione su auto allí, en esta oración simple donde solo estoy hallando un verbo, voy a ubicar, ¿no? ¿Dónde voy a estacionar ese auto? Me dicen que allí. Allí es un adverbio y me indica una circunstancia. Lo mismo va a suceder entonces cuando construyo una proposición subordinada adverbial que va a tener, pues, referencia a un adverbio. Estacione su auto donde haya presencia policial. ¿Dónde voy a estacionar ese auto? Donde haya presencia policial. Incluye nuevamente un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. Mi verbo principal es estación. Las adverbiales entonces son similares a los adverbios, ¿no? En oraciones simples. Tienen esa misma referencia. Hasta aquí, chicos. ¿Está claro? Hemos presentado las 3 clases de oraciones compuestas. Vamos luego a ir desarrollando cada una de ellas, pero primero ha habido una presentación general para que ustedes puedan diferenciarlas y además también saber reconocer una oración simple de una compuesta, una coordinada de una subordinada. ¿Todo está claro, chicos? Tendríamos entonces un primer ejercicio de aplicación para que ustedes puedan reconocer las clases de oraciones. Puede haber una oración simple, puede haber una oración compuesta, compuesta coordinada, tanto yuxtapuesta o conjuntiva, o podemos hallar a una oración subordinada, ya sea sustantiva, adjetiva o adverbial. Podríamos entonces revisar esto. Claro, en las adjetivas suele estar el pronombre relativo, no solamente el que, puede haber otros también, que estén siempre, recuerda, en las frases nominales, porque están haciendo referencia al sustantivo. ¿Mm? Esa es una forma de hallar. A ver, chicos, entonces, en esta, por ejemplo, oración donde me dice, mientras se peinaba, sonreía tímidamente frente al espejo. Habíamos dicho que cuando hallamos a una oración compuesta, ubicamos más de un verbo, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. Por ejemplo, en esta oración tengo peinaba y tengo sonreía. Si me fijo, estos verbos no tienen la misma jerarquía. Hay uno que depende del otro, ¿cierto? Entonces,
Él o ella sonreía tímidamente frente al espejo. ¿En qué momento sonreía tímidamente frente al espejo? ¿Cuándo sonreía? Quiere decir que le hago la pregunta a mi verbo principal. Por lo tanto, respondo hacia un momento, ¿no es cierto? Y ese instante, ese momento en que transcurre esa acción principal, está aquí, formada a través de esta proposición subordinada clasificada como adverbial, mientras se peinaba, cuando se peinaba. Entonces, esta idea está dependiendo de una principal. Es una oración compuesta subordinada adverbial, por ejemplo. Entonces recuerden, un paso es ubicar los verbos. Segundo, saber si tienen la misma jerarquía para clasificarlos. Acá no había la misma jerarquía, por eso era subordinada. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería la segunda? Entonces la oración compuesta subordinada adverbial, ¿no? Y de las adverbiales veremos que eran temporales. En la letra B, a ver chicos. Lucho, mañana paso por ti al colegio. No te tardes demasiado. ¿Qué encontramos, chicos? En esa oración, ¿qué habría? Le hablo a Lucho y le digo, mañana paso por ti, no te tardes demasiado. Ubico la cantidad de verbos, ¿no? Mi verbo tendría entonces paso y tardes. Tengo dos verbos. La coma que separa a estas acciones. ¿Hay uno que depende del otro? No, ¿no es cierto? Entonces ya sé que mi oración era compuesta por la cantidad de verbos presentes. Y por lo tanto, cada verbo tiene o está haciendo parte de una proposición, de una idea. Paso y tarde serían mis acciones. ¿Cómo se le llama cuando tiene la misma jerarquía? Y además, tiene la misma jerarquía, están las proposiciones unidas a través de un signo de puntuación. ¿Qué nombre reciben estas oraciones compuestas? A ver, chicos, pueden anotar sus ideas en el chat. Así es, Sandra. Es una coordinada yuxtapuesta, efectivamente. Estoy observando que las proposiciones tienen la misma jerarquía, por eso es una coordinada. Al estar unidas a través de un signo de puntuación, era una yuxtapuesta, ¿no? Una yuxtapuesta, efectivamente. Muy bien. Luego se los presento mejor. Ahora lo escribo así. En la tercera oración decía, esa disposición te obliga a presentar tu carnet de vacunación. Yo encuentro un verbo, obliga. Este es mi verbo, ¿no es cierto? En los anteriores también está el verbo. No encuentro otro verbo.
podría pensar entonces que hay una oración simple, ¿no es cierto? Pero, ¿qué encuentro también en esta oración? Hay una forma no personal del verbo, es decir, hay un verboide. Los verboides encabezan proposiciones subordinadas, dan inicio a esas ideas dependientes. En esta oración en particular, entonces, hay un verboide que no forma parte del verbo, porque también los verboides forman perífrasis verbales, ¿no? Pero en este caso no hay perífrasis. El verboide está separado. Esta oración es considerada entonces una oración también compuesta. Ahora, si aparecen estos verboides, sabemos bien que los verboides dan inicio a las proposiciones subordinadas, ya sea sustantivas, pueden ser adverbiales también. Entonces, voy a fijarme. Esa disposición te obliga a esto. ¿A qué? A presentar tu carnet de vacunación. Por lo tanto, hay un complemento del verbo. Cuando actúa la proposición como un complemento del verbo, también complemento de adjetivo, de sustantivo, entonces la oración compuesta era subordinada. Es una clase de subordinada llamada sustantiva, ¿no? Es una de las sustantivas, ya que toda la proposición la puedo sustituir por esto, ¿no? Te obliga a esto. Entonces, era una de las clases de subordinadas. En la letra D, dice, la noticia que hoy han publicado todos los periódicos es falsa. Esta oración, por ejemplo, tengo un verbo, han publicado. Tengo otro, es. Tengo dos verbos. Entonces, determino que la oración es compuesta. Primer requisito. Ahora me fijo. Estos verbos que estamos hallando, ¿tienen la misma jerarquía o hay uno que depende del otro? ¿Tendrán la misma jerarquía, chicos? No hay la misma jerarquía. El verbo principal sería el verbo ser. ¿Qué es falsa? Pregunto. La noticia que hoy han publicado todos los periódicos. Yo encuentro esta respuesta y por lo tanto el verbo principal sería el verbo es. Han publicado sería mi verbo dependiente. Además, tengo un enlace. Los enlaces subordinantes seguidos de verbos subordinados constituyen proposiciones subordinadas. Proposiciones subordinadas. Entonces, habría una subordinada. He hallado en esta frase nominal a una idea. Todo esto es una proposición que hace referencia al sustantivo. Cuando la proposición se halla en una frase nominal y la proposición entonces está modificando al sustantivo o al pronombre, ¿qué tipo de subordinada sería? Tendríamos, a ver, Sandra me dice una subordinada adjetiva. Así es. Está dando una característica a la proposición al nombre. Si me doy cuenta, entonces,
Las proposiciones siempre tienen ese rasgo. Enlaces subordinantes, que pueden ser diferentes tipos de palabras, ¿ah? Pueden ser pronombres interrogativos, pueden ser pronombres, por ejemplo, relativos, conjunciones. Los enlaces subordinantes pueden variar, ¿no? De acuerdo a la proposición subordinada. En este caso, por ejemplo, que es un enlace subordinante, como tipo de palabra, es un pronombre relativo que se encuentra delante de un verbo subordinado. ¿Ve? Entonces, ya tengo una subordinada adjetiva. Siempre las subordinadas tienen enlaces subordinantes. Letra E. Mañana iré al hospital. Es decir, tengo consulta con el médico. Tengo una palabra clave. Es decir, yo conozco esta palabra. Esta palabra es una conjunción, ¿no es cierto? Una locución conjuntiva clasificada como ¿qué? Como una explicativa, ¿no es cierto? Está entonces presente los verbos. Estos verbos guardan la misma jerarquía. En el caso de esta segunda idea, fundamenta la primera, ¿no? Mañana ir al hospital, es decir, tengo consulta con el médico. Esta oración era una oración también compuesta, pero coordinada. Es decir, como es el enlace que vincula las ideas, esta coordinada es conjuntiva. Conjuntiva. Y si quiero subclasificar a las conjuntivas, determinaré que es una explicativa. ¿Ven? Está uniendo a dos proposiciones que tienen la misma jerarquía. Siempre sucede esto con las coordinadas. Como aquí, ¿no? También a través del signo de puntuación, que era la yuxtapuesta, ¿no? Era otra coordinada. Siguiente, a ver, la letra F, chicos. Vamos, practiquemos. Por acá veo que está atenta, entonces Génesis, Sandra, que están participando. Grisle, que está atenta también. A ver, chicos, aprovechemos siempre estos espacios para poder compartir, ¿no? Nuestras respuestas, cualquier duda que pueda surgir y sobre todo constatar sus aprendizajes a través de la resolución de sus ejercicios. ¿Cómo sería en la letra F? María, te voy a obsequiar un hermoso traje de color celeste. Sandra, a ver. Sandra, sería para ti una subordinada sustantiva, me dice. ¿Cuál sería tu verbo principal, Sandra? ¿Y cuál sería la proposición que has hallado? A ver. Los demás también pueden señalar, chicos. A ver quiénes están. Ya han aumentado. Ya veo a Harold, a Hugo, Yanela, Alberto, Samuel. Bueno, Cris le está desde temprano. Yad, John, Camargo, Justin. A ver, chicos, Yael, Astrid, Isela, Rosa.
Jeffrey, Leonardo, Jenny. ¿Quién más está por acá? Ruin. Alesia, Alexander, David. A ver, ¿qué encontramos, chicos, en esa oración? ¿Están de acuerdo con su compañera o no? Esta es una de las oraciones que requieren de todo su aprendizaje. A ver. ¿Qué pasa en la letra F? ¿Sería realmente una sustantiva? ¿Una subordinada sustantiva? A ver, Sandra me dice, voy es el verbo principal, obsequiar es el verboide e indica una subordinación. Eso sería siempre y cuando el verboide, Sandra, y para todos, si este verboide no fuera parte del verbo anterior, ¿no? Si estuviera separado, como sucedía en esta, por ejemplo, oración, en la C, que el verbo era mi verbo principal y aquí empezaba entonces esta idea que era una proposición subordinada, ¿no? Que incluía entonces a este enlace. Pero en la letra F yo no encuentro esa misma situación. ¿Por qué? Porque el verbo ir se encuentra como un verbo auxiliar, el verbo voy, constituye y forma una perífrasis verbal. El verbo auxiliar es ir, seguido de una preposición y de un infinitivo. Siempre formará una perífrasis. Puedo decir de repente, iré a jugar, voy a leer. ¿Ven? Yo voy a encontrar una perífrasis. El verbo auxiliar ir más preposición a más un infinitivo forma una perífrasis. Si hay una sola acción, esta oración era simple. Una oración simple. No, por acá que me salió mal. ¿Se dieron cuenta, chicos? Era una oración simple porque solo hallé a un verbo. No se olvide, verbo auxiliar, ir, cuando está unido a la preposición más un infinitivo. Esa es una perífrasis. Otra perífrasis, por ejemplo, acá, en la letra H. Vamos a reforzar esto. El verbo haber, sabemos que forma una perífrasis cuando se une a un participio, ¿no es cierto? Verbo auxiliar haber más participio forma una perífrasis. Pero si este verbo, como el caso de ha estado, ¿no? Estar puede ser un auxiliar siempre y cuando esté al lado de un gerundio. Pintando, por ejemplo. Entonces, la perífrasis se ha, por ejemplo, extendido. Haber más participio, pero si el participio era estar, se une a un gerundio. Se sigue encadenando. Entonces forma una perífrasis. Ha estado pintando. Al haber uno, también la oración era simple. Tengo que recordar cuáles serán las perífrasis. Por ejemplo, el verbo deber es un verbo auxiliar cuando está al lado de un infinitivo. Debo comprar, debo estudiar. También puede ser el verbo deber más la preposición de más un infinitivo cuando es una suposición. Debe de llegar temprano. Debe de llegar. Otra perífrasis, el verbo ser más participio. ¿No es cierto?
Es felicitado, será felicitado. Ha de ser felicitado. Puedo seguir encadenando. El verbo estar al lado de un gerundio. Estoy leyendo, estoy jugando. Estuvo bailando. Puedo crear perífrasis. Cuando ya reconozco las perífrasis continuas, ¿no? Entonces puedo diferenciarlas, reconocerlas, sobre todo cuando aparecen estas oraciones compuestas. ¿Está bien, chicos? ¿Quedó más claro, Sandrita? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora sí continuamos. Muy bien. Nos quedaba la letra G. Marixa ganó un premio en el colegio escribiendo poemas. Por ejemplo, esta oración. También es una oración compleja, ¿no? En la que observo que encuentro un verbo, ganó. No hay otro, ¿no es cierto? No hay otro. Puedo suponer que hay una oración simple, porque encontré un verbo, pero observo bien y encuentro un verboide, que no es parte del verbo. Entonces, sé por mis conocimientos previos que los verboides, cuando no son parte entonces de la perífrasis, dan inicio a proposiciones subordinadas, cumpliendo diversas funciones, ¿no? Pueden ser proposiciones subordinadas, sustantivas, o en este caso, encuentro una adverbial. Ganó un premio en el colegio, ¿no? Ganó esto en el colegio. ¿Cómo lo ganó? Escribiendo poemas, de esta forma lo ganó. Quiere decir que escribiendo poemas es una oración, ya sé, compuesta, subordinada, y esta proposición actúa como una circunstancia. Entonces, esta subordinada era adverbial. Adverbial modal, ¿no? ¿Cómo lo ganó? Escribiendo poemas. Lo ganó así. Esta es la forma entonces de primero reconocer a las oraciones. Simples, compuestas, coordinadas o subordinadas, ¿no es cierto? En cualquiera de los enunciados. Podemos ahora verlo ya más ordenado, con los colores para que ustedes puedan visualizarlo mejor y así seguir estudiando, chicos. ¿Ok? Una vez que ya he podido diferenciar entonces estas clases de oraciones, empezaríamos a hablar sobre la primera de ellas, sobre la oración compuesta subordinada sustantiva. Señalamos que estas sustantivas tienen entonces referencia al nombre o al pronombre. Por esa misma razón, puede desempeñar funciones de la frase nominal. Tenemos 6 funciones principales. Puede actuar toda la idea como sujeto en la oración. Puede ser un atributo, un objeto directo. Estas 3 formas son básicas porque ustedes las han reconocido en oraciones simples. El sujeto, preguntando quién o qué. El atributo, después de un verbo copulativo, toda esa idea. Al objeto directo, después de un verbo transitivo, donde la acción recae sobre algo. Y finalmente, como complementos. En el caso de los complementos, vamos a agregar un elemento a esas ideas que va a ser la preposición, que se antepone a las formas básicas de hallar. Hay complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo.
Quiere decir que complementa a los antecedentes. Una forma de reconocer a las subordinadas sustantivas es a través de un verboide en infinitivo, es decir, la proposición, esta proposición va a tener a un verboide en infinitivo, ¿no? Un verboide. Cuando termina entonces en ar, verboide en infinitivo, ¿no? Así se inicia entonces estas sustantivas. El verboide en infinitivo, terminación ar, er, ir, da inicio a esta proposición. Y otra forma es a través de algún complementizador. Podría entonces observar que la proposición se inicia con un enlace subordinante. Subordinante. Los enlaces subordinantes cambian, ¿no? De acuerdo a la clase de subordinada que hay. Ay, estoy escribiendo mal. Subordinante. No domino este cursor. Ya, bueno, ahí lo dejo mejor. Los escribo por el chat. El enlace subordinante puede cambiar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como clase de palabra, puede ser una conjunción, como la conjunción que son las completivas, o sí. También pueden ser los pronombres interrogativos, qué, quién, cuáles, dónde, los que llevan tilde. Estas palabras son enlaces subordinantes, ¿ok? En las sustantivas se utilizan las conjunciones completivas o los interrogativos. Además, suele estar entonces después de esos enlaces un verbo subordinado. ¿Ok? Voy a ponerles en el chat mejor. Posición subordinada sustantivo. Ese para que se ubiquen cuál es la forma entonces. Verboide en infinitivo. Miss, Dime, hija. una consulta, ¿por qué en el anterior ejercicio era una subordinada, pero era de adverbial, si nombraba de los poemas, y por qué no era sustantiva? Disculpe. Para ver, vamos a ver. Espérate. ¿En cuál aquí? Sí, Miss, en la G. Ay, creo que lo oculté. A ver, dime si lo volví a cerrar, Sí, ¿no? Miss, dejó de compartir. A ver. Ahora sí. Ahorita regresa. ¿Aquí? ¿Me están viendo la diapositiva? Sí, Miss. Ya. Yo no lo puedo visualizar bien. ¿En cuál de las oraciones, hija, por favor? En la G, en la de escribiendo poemas, ¿por qué era adverbial? Disculpe, ¿y por qué no era sustantiva? Acá era un adverbial porque se está iniciando desde el gerundio. Si tú dices ganó un premio en el colegio, un premio, yo puedo asumir que un premio es tu frase nominal como de. En el colegio, tu circunstancial. Pero tengo una idea dependiente de la acción. ¿Cómo ganó este premio en el colegio? Pregunto al verbo. Cuando tú preguntas al verbo de esa forma, hallas una circunstancia, digamos. Solo que se ha formado a través de un verboide en gerundio. Y esto encabeza una idea dependiente. Es un tipo de adverbial modal.
Cuando es una sustantiva, toda la idea es una proposición, toda. Y en este caso, todo esto no está formado por una proposición que esté iniciándose con un verboide. Además, las sustantivas, los verboides que utilizas serán los infinitivos, por ejemplo, como lo estamos viendo acá. Por eso se los estaba escribiendo también por el chat, ¿no? Estaba escribiéndoles que era el verboide infinitivo, una de las formas de reconocer a estas sustantivas, además que toda la proposición yo la puedo sustituir por los pronombres esto, eso, aquello, ¿no? O también a través de enlaces subordinantes seguido de verbos subordinados, que era lo que les estaba anotando cuando estabas justamente preguntando. ¿Está un poco más claro, hija? A ver. Isela creo que fue la que preguntó. ¿Se entendió? Ahora, ¿has observado cuál es la diferencia entonces de una sustantiva del adverbial? A ver si corroboramos para que también tus compañeros puedan entonces reconocer. ¿Sí? No sé quién de ustedes fue la que preguntó, chicos. A ver si se entendió lo que les estaba explicando. La diferencia entonces, ¿por qué no era una sustantiva? Porque no se está iniciando con el verboide que encabeza dichas proposiciones. Las adverbiales pueden iniciarse a través de un verboide en gerundio, ¿no? Que es otra de las características o enlaces o adverbios también, como veremos más adelante. Bueno, entonces, retomamos, chicos. En el caso de las subordinadas sustantivas, además de estas formas de construcción, yo podría sustituirlo, reemplazarlo por un pronombre. Esto, eso o aquello, ¿no? Que es una de las formas de hallar. Por ejemplo, la primera función de esta subordinada sustantiva, cuando actúa como sujeto, vamos a ver cada uno de esos casos. Si yo digo, le gusta ver novelas turcas, ¿qué le gusta? Le gusta esto. Esto le gusta. Esto de aquí que estoy encontrando, esto, se ha iniciado con el verboide en infinitivo. Es igual a reemplazarlo por un pronombre. ¿Ves? Esto le gusta. Fumar es una costumbre insana. Esto es una costumbre insana. Primero ubico a mi verboide, que encabeza entonces la proposición. Que sea una sola palabra, igual constituye una idea dependiente. La puedo reemplazar por esto. Esto es una costumbre insana. Lo que va después sería un atributo, por ejemplo, formado por una FN. Que sigas estudiando es necesario. Nuevamente, ¿qué es necesario? Esto es necesario. Que sigas estudiando. Lo puedo reemplazar por el pronombre que ustedes crean conveniente. Esta construcción se ha iniciado con un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado, que es otra de las formas. Lo mismo en la última. No importa dónde estés. ¿Qué no importa? Esto no importa. ¿Dónde estés? El enlace subordinante seguido del verbo subordinado. ¿Ven? Eso no importa. Tengo estas características. Con complementizador, es decir, el verboide en infinitivo da inicio a la idea dependiente. O con
enlaces subordinantes, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces subordinantes? Las conjunciones y los interrogativos, en el caso de las sustantivas. Bien, entonces no nos olvidemos, por favor, de estas características. Para hallar al sujeto en estas oraciones subordinadas, la pregunta básicamente es ¿qué? Que se le hace al verbo. En el caso del atributo, ¿qué sucede en el atributo? En el atributo, tú encuentras a la proposición después del verbo copulativo. Por la ubicación, si tengo mi frase nominal como sujeto, mi verbo copulativo y la proposición después, entonces estoy ante este complemento. Su objetivo es aprobar todos los exámenes. Su objetivo es este. ¿Cuál es? Aprobar todos los exámenes. Entonces, se inició con el infinitivo aprobar. Mi deseo es que siempre nos acompañes. Mi deseo es este. ¿Cuál es? Que siempre nos acompañes. En este caso, tiene al enlace y al verbo subordinado. La última también. La incógnita es ¿dónde será la investigación? Es esta. ¿Dónde mi enlace y será mi verbo subordinado? Conjunción y en este caso un interrogativo, ¿no? Entonces, el atributo se sitúa después de un verbo copulativo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto, por ejemplo, la proposición al inicio? A ver, si hubiera dicho, por ejemplo, aprobar todos los exámenes es su objetivo. Aprobar todos los exámenes es su objetivo. Objetivo es aprobar todos los exámenes. ¿Qué harían si les dan entonces estas oraciones, chicos? ¿Cómo analizarían? Si les preguntan cuál es la función de la proposición subordinada. A ver, está en el chat, chicos. ¿Es igual? ¿Varía? ¿Qué sucedería? A ver, resuelvan esa incógnita. En la 1, la proposición me dice Sandra es sujeto. Y en la 2, habría un atributo. Justin, sujeto en la primera, atributo en la segunda. ¿Ya? Está coincidiendo con Sandra. ¿Quién más se anima? A ver. Son preguntas que pueden darse, ¿no? En el examen. Así que tienen ustedes, chicos, que discernir bastante. A ver, Génesis también me dice sujeto primero y luego atributo. ¿Ya? Uh-huh. ¿Alguien más? Disney, sujeto también y atributo. Ajá, exacto.
Cuando ambas ideas, entonces, actúan como una FN, se da esa reversibilidad. Es decir, entonces, si ubico primero a la proposición, como en la oración 1, aprobar todos los exámenes, esa proposición subordinada actúa efectivamente como sujeto, ¿no? La proposición entonces será aprobar todos los exámenes. Esta era mi proposición y por lo tanto será una subordinada sustantiva en función de sujeto. Lo que está después del verbo copulativo, entonces sería mi complemento atributo formado por una frase nominal, ¿no es cierto? Es objetivo. En la segunda se encuentra después del verbo copulativo, ¿no es cierto? Y viene la proposición, aprobar todos los exámenes. Y por lo tanto, esto sería una proposición subordinada sustantiva en función de atributo. Bien. No nos olvidemos entonces de esas características. Eso siempre y cuando puede entonces intercambiar esa posición porque son frases nominales ambas, ¿no? Muy bien, chicos, los felicito entonces. Estamos comprendiendo esta forma. Ahora veamos otra de las funciones que tiene la proposición subordinada sustantiva, que es la de ser un objeto directo. Esto es muy fácil, ustedes ya lo han trabajado constantemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a encontrar que el objeto directo puede iniciarse a través de un verboide en infinitivo. Por ejemplo, estudiar más, ¿no? José prometió a su hermano estudiar más. Ubico el verbo principal prometió. Él prometió. ¿Qué prometió José? Es la pregunta básica para hallar a lo de. ¿Qué más el verbo más el sujeto, ¿no? ¿Qué prometió José? La respuesta es estudiar más. Prometió esto. La acción recae sobre esta idea. La proposición se inicia a través de este, entonces, infinitivo. Este verboide en infinitivo. ¿Ven? Estudiar más. José prometió esto a él, a su hermano, ¿no? Entonces, hallo una idea que se ha iniciado con este verboide. Otra forma es iniciarlo a través de un enlace subordinante. ¿Cuáles son los enlaces subordinantes? Hemos dicho la conjunción, tanto que o sí, o los interrogativos, aquellos que llevan tilde. Tanto las tres últimas oraciones tienen enlaces subordinantes, que, sí, cuando. Seguido de verbos subordinados, vendría, volverá, será. ¿Ven? Hago la misma pregunta. El director dijo que vendría temprano. ¿Qué dijo el director? El director dijo esto. ¿Qué es esto? Que vendría temprano. El director lo dijo. Toda la idea equivale a un pronombre. Por lo tanto, es una sustantiva que funciona como de. Pregúntale si volverá temprano de la reunión. Pregúntale esto. ¿Qué le pregunto? Si volverá temprano de la reunión. Es un sí como conjunción completiva.
No hay que confundirla con la conjunción condicional, porque la condicional forma parte de una adverbial. ¿Ok? Entonces, aquí pregunto algo. Este es entonces, la subordinada sustantiva en función de OD. Averigua cuándo será el próximo examen. ¿Qué averiguas? ¿Cuándo será el próximo examen? Averiguo esto. ¿Cuándo? Enlace subordinante, verbo subordinado. Entonces, puedo hallar a las proposiciones subordinadas en función de OD a través de algún enlace subordinante, verbo subordinado, o a través de un verboide infinitivo, donde la acción del verbo transitivo recaiga sobre esa idea. ¿Ok? En cualquiera de los casos. Pero hay una tercera forma también, chicos. Hay una tercera. Se va a dar en las citas textuales únicamente. Y cuando hay una cita textual es porque voy a reproducir una idea tal cual, ¿no es cierto? Entonces, utilizo los dos puntos y las comillas para encerrar, en este caso, esa idea que está, en este caso, afirmándose de Chomsky. Acá dice, Chomsky afirma, dos puntos, los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces como veo los dos puntos, muchos jóvenes dicen, dos puntos, perfecto. Hay una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Porque la yuxtapuesta, las proposiciones se unen a través de los dos puntos. Sí, se unen a través de los dos puntos, ¿cierto? Siempre y cuando exprese una relación de causa-efecto, una consecuencia, digamos un resumen, ¿no? Una explicación que se pueda dar. Pero nunca en las citas textuales, chicos. La cita textual, cuando me encuentro con estos enunciados, serán sustantivas, subordinadas sustantivas, porque la acción recae sobre esa idea. ¿Qué afirma él? Afirma esto. Y esto sería todo lo que se está reproduciendo. ¿Ven? Esta es una forma entonces directa de hallar a lo de sin complementizadores, sin infinitivos, ¿no? Simplemente se encierra la idea. Entonces ya tengo este reconocimiento de una proposición subordinada en función de objeto directo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Está claro? Por favor, chicos. A ver. En el caso que no se pueda reemplazar por eso o esto, ¿ya no sería? Claro, podríamos encontrar otra clase de oración compuesta, ¿no? De repente alguna adverbial, puede ser alguna adjetiva, como vamos a ver más adelante. Lo normal es entonces reemplazar por esos pronombres, porque los pronombres constituyen frases nominales y las subordinadas sustantivas son similares entonces a la FN. Tienes que reemplazarlo siempre, ¿no? Además, las funciones son claras, ¿no? Siempre habíamos dicho desempeñan estas funciones de la frase nominal. Entonces, tú tienes que hallar siempre que esa idea actúe como un sujeto, toda la proposición, no una parte, sino toda. Toda la proposición será un atributo, toda la proposición un OD. Como tal, lo puedes reemplazar por pronombres. Ahora vamos a ver estas tres últimas, ¿no? El complemento, que es otra de las funciones. Por ejemplo, en el caso de los complementos, vamos a añadir
un elemento más. Dice, siempre va precedida de una preposición. Las preposiciones pueden ser, chicos, de, a, con, ¿no? Pueden ser diferentes preposiciones que se anteponen a la idea que ya hemos reconocido, al infinitivo, al enlace subordinante, ¿no? Siempre va a aparecer así. Ahora, estos complementos hacen referencia a su antecedente. Si le decimos complemento del nombre, es porque es un complemento del sustantivo. Es un complemento del sustantivo. Si lo llamamos complemento de un adjetivo, es porque está acompañando a ese adjetivo. La proposición se enlaza a través de esta preposición. Y si es de un verbo, es porque el antecedente será el verbo principal. Son complementos que se sitúan en estructuras mayores. Si tú tienes, por ejemplo, aún tienes la posibilidad de aprobar el último examen, bueno, eso es un deseo de todos sus maestros, ¿no? Para ustedes. Tienes esa posibilidad, tienes la posibilidad de esto, de hacer esto, de aprobar el último examen. Entonces, de aprobar el último examen, fíjate, aparece la preposición delante del infinitivo. Características de todo complemento. ¿A quién está haciendo referencia? Al sustantivo posibilidad. O en el segundo caso, no ha abandonado la idea de montar un negocio. No ha abandonado la idea de hacer esto. De montar un negocio. De montar un negocio también está haciendo referencia al sustantivo idea. La idea de montar. De sirve de vínculo entre esta idea y obviamente al elemento al cual hace referencia. En el caso del adjetivo sucede igual. Rocío está contenta de que la hayan llamado. Está contenta de esto. ¿De qué? De que la hayan llamado. Nuevamente encuentro la preposición que vincula al enlace y al verbo subordinado que hemos aprendido con el adjetivo al cual hacen referencia. Es un complemento del adjetivo contenta. Está contenta de eso. Rafael no está dispuesto a pagar su deuda a la SUNAT. No está dispuesto a esto. ¿A qué? A pagar su deuda. La preposición y el infinitivo a su lado modifican o están acompañando al adjetivo dispuesto. Es un complemento del antecedente. Siempre que ustedes observen que la preposición está al lado de algún infinitivo o de algún enlace subordinante y toda la idea esté haciendo referencia a la palabra anterior, ¿no? Entonces estamos ante una subordinada sustantiva como complementos. Toda la idea, como lo hemos aprendido, puede reemplazarse entonces por pronombres esto, eso. Mariela no se conforma con eso, justamente. ¿Con qué no se conforma? Con ser actriz de telenovela. Al verbo lo acompaña un complemento. Con es la preposición, ser es mi infinitivo. Complementa al verbo. Vargas, no te olvides de que contamos contigo. No te olvides de qué. De esto. De es mi preposición, mi enlace subordinante, mi verbo subordinado. Complementa al verbo olvides. Los complementos tienen esta característica. Vamos a comprobar nuestros aprendizajes a través ahora de un ejercicio. A ver, chicos, hagan este ejercicio, por favor, para que ustedes verifiquen si realmente están entendiendo, porque las sustantivas son las más complejas, chicos. Muchos jóvenes se confunden en las funciones de estas sustantivas.
Si siguen los pasos no van a tener ninguna confusión. Les pido entonces ahora que resuelvan el primer ejercicio. Me dan 3 opciones. En la primera, como complemento de verbo, como sujeto y como objeto directo. A ver, ubiquen la proposición y luego determinen cuál es la función de esa sustantiva. A ver, chicos, ¿cómo les va? Vamos a cortar el agua, el río, el baboso del mismo A ver, Sandra ya tiene respuesta. Uno B, 2C, 3A me dice. Practiquen, chicos, vamos. Antes de señalar si es correcto o no, está prohibido beber en la vía pública. Ubico entonces a la proposición que se halla en esa oración y pregunto al verbo, ¿no? ¿Qué está prohibido? Esto está prohibido. ¿Qué es esto? Cuando yo pregunto qué al verbo, estoy hallando efectivamente mi sujeto. Correcto. Beber en la vía pública actúa como sujeto en la oración. Este sujeto es una proposición subordinada, ¿no es cierto? Se inicia a través del verboide en infinitivo, una de las características de las subordinadas sustantivas. Además, todo lo puedo reemplazar por un pronombre. Esto está prohibido. 1B, efectivamente. Los 3 han coincidido, Sandra, Samuel y Harold. Muy bien. El juez le prohibió acercarse a su hijo. ¿Quién le prohibió eso? El juez es mi sujeto, lo demás mi predicado. ¿Qué prohibió el juez? Esa pregunta que hacemos que al verbo y al sujeto, que siempre lo hemos venido repitiendo, es una pregunta para poder hallar a mi objeto directo. ¿No es cierto? A mi objeto directo. Ahora, ¿cuál es entonces mi OD? ¿Qué le prohibió el juez? Respuesta, le prohibió esto. Esto es acercarse a su hijo. Acercarse a su hijo es la proposición que funciona como objeto directo. Efectivamente, era 2C. Y la tercera, Danilo se olvidó de apagar el monitor. Él, Danilo es mi sujeto, además me implica. ¿Qué se olvidó Danilo? ¿De qué se olvidó? Preguntaría, ¿no? ¿De qué se olvidó, chicos? Se olvidó de apagar el monitor. Necesito de la preposición para enlazarlo al verbo principal. Preposición más infinitivo es una de las características de las subordinadas sustantivas en función de complemento. En este caso, el complemento es el verbo. Entonces, se une a la letra A. Correcto. Entonces, ya está la primera parte. A ver, ahora resolvamos la segunda. Vamos, chicos, anímense los demás a poder practicar.
¿Cómo sería entonces? Pasemos a la segunda. A ver. Tenemos 3 oraciones. Los ejercicios son fáciles de resolver. Nadie tuvo el coraje de decírselo. Es difícil que baje el precio del dólar. Cuando tienen dudas o las oraciones les parecen muy complicadas, inicien por la más sencilla. ¿Cuál sería la más sencilla en esas 3? Quizás la tercera, ¿no? Es difícil que baje el precio del dólar. ¿Qué es difícil? Preguntaría. ¿Qué es difícil? Mi respuesta sería esto, que baje el precio del dólar. Esa subordinada sustantiva, ¿qué función tendría? A ver, chicos. Ajá, es el sujeto. Muy bien, Chrisley y Harold. Esto es difícil. En la tercera, efectivamente, es mi sujeto, ¿no? 3B. Muy bien. Ahora sigo viendo. A ver, ¿cuál de las dos será el complemento del adjetivo y el complemento de nombre? Recuerden que complemento de nombre es igual a el complemento del sustantivo. Entonces, digo, los ejercicios son fáciles de resolver. Fáciles de resolver. En esa idea hay una proposición subordinada sustantiva que complementa a su antecedente, el antecedente fáciles. Si fáciles es un adjetivo, el complemento será de adjetivo. La 1, la oración 1, entonces se une a la letra A. Hay un complemento de adjetivo a través de la preposición de más el infinitivo. Fáciles de esto, ¿no? De hacer eso. Y entonces me queda la 2 como un complemento de nombre. Complemento de nombre. ¿Cuál es el nombre? Coraje. Nadie tuvo ¿qué? El coraje de decírselo, el coraje de la preposición, entonces de se une al infinitivo. Complementa al sustantivo coraje. Entonces sería 2C. ¿Mm? Y la tercera, entonces, para terminar, tendríamos 3 opciones: complemento de verbo, objeto directo y un atributo. A ver, chicos, ¿cómo sería en la tercera este grupo?
A ver, chicos, ¿ya está? Rosa nos preguntó si queríamos más café. Ella, sujeto, ¿no? Rosa, nos pregunta algo. ¿Qué nos preguntó Rosa? Si queríamos más café, nos preguntó eso. Cuando tengo entonces que formular la pregunta ¿qué? Al verbo y al sujeto, estoy hallando al objeto directo. Entonces, esa proposición que se ha iniciado con el enlace subordinante sí más el verbo subordinado da inicio a la subordinada sustantiva en función de OD. 1B. 2. La verdad es que es que no estoy segura de nada. La verdad es esta. Verbo copulativo, previamente estoy ante el sujeto, ajá. La verdad es mi frase nominal que por ubicación está al inicio, entonces es mi sujeto. Y lo que está después del verbo copulativo ser actúa como una subordinada sustantiva en función de atributo. Correcto, Sandra. 2C. La verdad es esta. Y la 3, él insistía en llamar por teléfono a su amigo, ¿no? Insistía en esto. ¿En qué insistía él? En, se antepone esta preposición al verboide en infinitivo. Es un complemento del verbo. Entonces, 3 se une a la letra A. Bien, chicos, entonces teníamos que haber enlazado de esta forma. Comprueben, por favor, si lo hemos enlazado igual. ¿Listo, chicos? Continuamos ahora con las subordinadas adjetivas. Hemos terminado todas las sustantivas. Considero que son las más complejas y las que necesitan practicar más, por favor. Ahora llegamos a las adjetivas o de relativo, ¿no? La característica de estas ideas dependientes es, por ejemplo, que actúan como un adjetivo, ¿no? Equivale a un adjetivo. Por lo tanto, otorga un rasgo, una característica al nombre, ¿no? Por eso que funciona como un modificador del nombre o pronombre. Se inicia, las proposiciones se pueden iniciar a través de los pronombres relativos. Estos son enlaces subordinantes, ¿no? Pero ahora son pronombres relativos. En el caso de las sustantivas vimos que los enlaces podían ser las conjunciones completivas, que sí, y también los interrogativos. Ahora en las adjetivas, los enlaces subordinantes se van a iniciar a través de estos pronombres relativos. ¿Qué, cuál o cuáles, quién o quiénes, cuyo, cuyas, etc. Siempre están modificando al nombre. Además, ¿cuál es la característica esencial? Es que estas adjetivas aparecen dentro de la frase nominal, porque le dan un rasgo. Si me dicen, por ejemplo, los alumnos que llegaron tarde fueron amonestados, yo le pregunto a mi verbo, ¿quiénes fueron amonestados? Mi respuesta es los alumnos que llegaron tarde. Este es mi sujeto, pero no todo este sujeto es una proposición, como en el caso de las sustantivas, donde toda la proposición funcionaba como sujeto y lo podía reemplazar por esto, eso, aquello. Aquí no. Aquí esta idea es una frase nominal cuyo núcleo era alumnos. ¿Quién modifica alumnos a este nombre? Pues el artículo los y una idea que se halla en esa frase nominal que está haciendo referencia a alumnos. Los alumnos que el enlace subordinante, verbo subordinado. Tipo de palabra que, pronombre relativo. Esta idea
es igual a decir tardones, que es un adjetivo. Los alumnos tardones. Entonces, puede suceder que esta proposición entonces esté al lado de un nombre o pronombre. Las adjetivas se sitúan, por lo tanto, en las frases nominales. Y si hay frase nominal, puede estar en el sujeto o puede estar la frase nominal en el predicado. Puede el predicado de repente ser parte de un complemento circunstancial. Puede ser parte de un objeto directo. ¿Ven? Entonces, puede aparecer en cualquiera de esta ubicación. ¿Cuáles son las clases de subordinadas adjetivas? Tengo dos clases. Una de ellas es la llamada especificativa, la cual restringe la significación del núcleo nominal. También puede modificar solo a nombres o sustantivos comunes. Y una de las características principales con la que ustedes reconocen con rapidez es que la proposición no está delimitada por comas, por pausas. Simplemente la proposición acompaña al sustantivo. Como en ese ejemplo, las industrias que contaminan el medio ambiente serán clausuradas. ¿Qué serán clausuradas? Le pregunta el verbo. Respuesta, las industrias que contaminan el medio ambiente. Todo esto es una frase nominal, cuyo núcleo sería industrias y nombre común. ¿Quién acompaña industrias? Pues una idea, una proposición subordinada adjetiva, porque está calificando a industrias. Al no haber comas y habla de industrias, esta es una especificativa. Una especificativa. ¿Ven? Por el sentido que tienen esta construcción, por ejemplo, se asume que una fracción de industrias, las que contaminan el medio ambiente, es un subconjunto que está incluido en el conjunto de industrias que serán clausuradas, ¿no? Ese es en cuanto al sentido que tiene, cuando no coloco comas, ¿no? Modifican un sustantivo común. La otra clase de adjetiva sería la explicativa, la cual entonces permite añadir una información adicional al antecedente nominal. Además, puede modificar a pronombres, a sustantivos propios y también a comunes. Y una de las principales características es que la proposición se encierra entre comas, se halla delimitada por pausas. Como en este caso, las industrias, coma, que contaminan el medio ambiente, coma, serán clausuradas. Esta idea está encerrada entre comas. Por su significado, podríamos entonces afirmar que las industrias contaminan el medio ambiente y que además ellas serán clausuradas. En el otro caso, al estar sin comas, será un subconjunto del todo. Ese es en cuanto al sentido. Si ustedes rápidamente tienen que reconocer una explicativa de una especificativa, observen que si está encerrado, no entre comas. Otro ejemplo es Pamela, quien es una excelente abogada, estudió en San Marcos. Se encierra la proposición, modifica el nombre propio, o cuando digo ella, coma, quien es una excelente abogada, coma, estudió en San Marcos. Estoy ante una subordinada adjetiva explicativa. Esas son las dos clases, entonces, de subordinadas adjetivas. Ahora, veamos entonces un ejercicio en el que van a ustedes a completar con los enlaces correspondientes. ¿Ok? Todas las mañanas cuando bueno, ya lo agregué en el primer caso, todas las mañanas puedo unir cuando, ¿no? Cuando me despierto, voy a la ducha. Elijo cuándo. Voy a la ducha todas las mañanas cuando me despierto.
Esta, por ejemplo, ¿por qué es una adjetiva, chicos? A ver, ¿por qué será una adjetiva y no un adverbial? Porque podría confundirme con un adverbial, ¿no? Porque veo el cuándo. Dice, yo voy a la ducha. ¿Cuándo vas a la ducha? Todas las mañanas cuando me despierto. Aquí todo esto es una frase nominal. Esta frase nominal es un complemento circunstancial, ¿no? Formado por una FN. Recuerden que los circunstanciales se pueden dar por frases nominales, adverbiales o proposiciones subordinadas adverbiales también. Pero acá hay una FN. Todas las mañanas cuando me despierto. Y en esta FN, la proposición está modificando a mañanas. Por eso es una adjetiva. ¿Cuándo es mi enlace? Entonces, cuidado con confundirse con una adverbial. Si no hubiera estado todas las mañanas y hubiera dicho, voy a la ducha cuando me despierto, allí cambiaría. ¿Por qué? Porque cuando me despierto pasaría a ser una adverbial. ¿Cuándo voy a la ducha? Cuando me despierto. Un adverbial temporal. Pero la respuesta no era esa. Voy a la ducha todas las mañanas cuando me despierto. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia el sentido? Entonces, a tener cuidado con esas formas. Bien, a ver, son 9:27 y nos faltan las adverbiales y no queremos tampoco pasarnos del tiempo, ¿no? Para que tengan sus descansos. En la letra B, efectivamente, teníamos dónde. Era el mismo caso. En el garaje donde guardas tu auto ha sido clausurado. ¿Qué ha sido clausurado? El garaje donde guardan tu auto. Entonces, donde guardabas tu auto está actuando como una adjetiva, modificando a garaje. Muy bien. Letra C. Los árboles, ¿qué pondríamos? Talaron de ese gran que, muy bien. Que talaron de ese gran bosque, correcto. A ver, sigan. Tenemos la letra D. Farfán habló con su abogado, muy bien, Crisley, quien le dio toda la razón. Correcto. Letra E. Esos libros, que pondríamos, esos libros que me trajiste, sí, puede ir el que, o podría decir también esos libros, los cuales me trajiste, puedo utilizar también esa forma, son muy interesantes. Así es, Cris. Letra F. El edificio. A ver qué puso Sandra. Cuyas. Muy bien, cuyas, también Crislen. Cuyas ventanas. Siempre va en concordancia con el sustantivo siguiente. Cuyas ventanas. Muy bien, son modernas. Letra G. Ese es el restaurante Bahía. ¿Dónde? Muy bien, donde hoy almorzaremos. Correcto. Letra H. Muy bien, Génesis. Está F, cuyas, ¿dónde? Muy bien. ¿Cómo? Observen el modo, cómo se resuelve ese problema. Correcto. Y letra I. Este es el centro comercial donde trabaja mi vecino Saúl, ¿no? Sería en el último caso. Muy bien. Cotejemos, chicos, estas respuestas. Estamos encerrando a la proposición y recuerden, siempre se sitúa en una frase nominal. Y las frases nominales pueden ser circunstanciales, sujeto, atributo, ¿no? Objeto directo, pueden ser varias. En esas construcciones se puede hallar a una adjetiva. Bien. Pasaríamos ahora a las adverbiales.
Habíamos dicho que las adverbiales desempeñan la función de un complemento circunstancial de la proposición principal. Así como lo hacen los adverbios. Los adverbios son circunstanciales, ¿no? Generalmente está encabezada por un nexo subordinante. Presenta un verbo subordinado, conjugado o algún verboide. Puede ir antes o después de la predicación principal. Por ejemplo, Mónica lavó sus vestidos según indicó su madre. ¿Qué lavó Mónica? Sus vestidos. ¿Cómo los lavó? Según le indicó su madre. Es decir, lo lavó así. Y así es un adverbio. Toda la idea puede entonces también referirse a alguna circunstancia, ¿no? En este caso, un modo. Como le indicó su madre, lavó sus vestidos. La proposición se puede situar al inicio, ¿no? Igual el enlace, el verbo subordinado, toda la idea está haciendo referencia a la forma en que lavó los vestidos. Entonces expresa una circunstancia, ¿no? Esas son las adverbiales. Las adverbiales puedo hacerle la pregunta directamente, chicos, al verbo principal. ¿Dónde, cómo, cuándo? Esta diapositiva les va a facilitar el estudio. ¿Por qué? Porque resume todo lo que vamos a presentar después. Por ejemplo, va a estudiar inglés. Mi verbo principal es va a estudiar, ¿no? Este es el verbo ir, auxiliar, preposición más infinitivo. Todo forma un solo verbo. Va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Inglés, mi OD, ¿no? Ahora vienen las preguntas al verbo. ¿Cuándo va a estudiar inglés? Respuesta, cuando tenga tiempo. Va a estudiar cuando tenga tiempo. Esta pregunta que formula el verbo principal, ¿cuándo? Y respondo de esta forma, es para hallar un adverbial temporal o de tiempo. En el caso del lugar o locativa, responde al dónde. ¿Dónde va a estudiar inglés? ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo su padre? Le formuló la pregunta al verbo principal. Y respondo, ¿dónde lo hizo su padre? Me señala el lugar o una adverbial locativa. Va a estudiar como se lo indicaste. ¿Cómo va a estudiar? ¿De qué forma va a estudiar? Como se lo indicaste. Señala la forma, el modo. Son adverbiales modales. Va a estudiar porque será aeromoza. Mi pregunta que le haría el verbo sería, ¿por qué va a estudiar inglés? ¿Por qué? Porque será aeromoza. Encuentro entonces también a esta proposición que responde a la causa. Va a estudiar inglés aunque tiene poco tiempo. Aunque, que está iniciando la proposición, es una conjunción concesiva. Estas conjunciones expresan dificultad, obstáculo. No hay una pregunta concreta. Solo que estoy viendo ese impedimento, ¿no? Aunque tiene poco tiempo, igual va a estudiar inglés, ¿ven? Lo mismo sucede con una condicional. No hay una pregunta, pero observo la presencia de la conjunción condicional sí. Va a estudiar inglés si dispone de dinero. Esta es la condición. Si dispone de dinero, va a estudiar. Es una adverbial condicional. Va a estudiar inglés para viajar a Inglaterra. ¿Para qué va a estudiar? Para viajar a Inglaterra. Desde el para o el para qué son los enlaces para hallar a la finalidad, ¿no? Otras oraciones podrían ser entonces, llovió tanto que se desbordó el río. En esta oración se inicia entonces con este que como conjunción consecutiva. Expresa la consecuencia de la acción principal. Llovió tanto. ¿Cuál es la consecuencia de haber llovido tanto? Que se desbordó el río. Por eso es una adverbial consecutiva.
Y las comparativas, que pueden ser de superioridad, inferioridad o igualdad, se contrastan las acciones, ¿no? Rosa es tan lista como lo suponíamos. Entonces, tan lista como lo suponíamos, se contrastan los verbos, las acciones, y es una comparativa. Entonces, esta diapositiva sugiero que siempre la tengan presente para estudiar, chicos. ¿Ok? En la siguiente se presentan más ejemplos y nos vuelven a reforzar, ¿no? Las locativas o del lugar indican el lugar en el que se desarrolla la acción verbal. Hay nexos que pueden aparecer como a dónde o dónde, por dónde, en dónde, etc. La cometa vuela hacia donde sopla el viento. ¿Hacia dónde vuela la cometa? Hacia donde sopla el viento. Las temporales indican el momento en el que se realiza la acción verbal. Pueden ser nexos cuando, antes de qué, después de qué, mientras que. Entonces se puede dar posterioridad, anterioridad o simultaneidad, ¿no? Pueden responder a la pregunta ¿cuándo?, ¿no? Por ejemplo, debes lavarte las manos antes de almorzar. ¿Cuándo debo de lavarme las manos? Antes de almorzar, ¿no? Cuando llegó la fiesta ya se estaba acabando. La fiesta ya se estaba acabando. ¿Cuándo? Cuando llegó, ¿no? Entonces se expresa el tiempo. Es un adverbial temporal. Las modales indican la forma en la que se desarrolla la acción verbal. Responden la pregunta ¿cómo?, que se le hace al verbo. Entonces yo puedo decir actuaré conforme me aconseje mi abogado. ¿Cómo actuaré? ¿De qué forma? Como me aconseje mi abogado o conforme me aconseje mi abogado. Señala el modo. Las adverbiales son muy sencillas realmente porque me recuerdan siempre a las preguntas que hacíamos cuando hallábamos los circunstanciales. ¿Ven? Solo que como proposición aparecen los enlaces o verboides, ¿no? Las causales. La causal indica la causa de lo expresado en la proposición principal. Entonces responde un por qué, ¿no? Y con la conjunción causal me respondo. Porque he vuelto a casa porque he olvidado mi DNI. ¿Por qué he vuelto a casa? He vuelto a casa por esto, porque me olvidé mi DNI. También puedo usar el cómo, pero hay que tener cuidado. Ese cómo como causal lo puedo reemplazar por el porque. Podría haber dicho, como he olvidado mi DNI, he vuelto a casa. ¿Sí? Entonces, puede aparecer y hay que diferenciarlo. Las de finalidad indican el para qué, ¿no? Indica la finalidad de lo expresado en la proposición principal. Puede estar el para seguido de un infinitivo, ¿no? Como en este caso. Edgar compró pintura para pintar la casa. Él compró esto, pintura es mi o de. ¿Para qué compró pintura? Y aparece la proposición. Compró pintura para esto, para pintar la casa. Mi finalidad. Le presté el libro para que lo fotocopiara. ¿Para qué le presté el libro? Para esto, para que lo fotocopiara. Me indica la finalidad. Afecta al verbo y responde a la pregunta ¿para qué? Otra de las clases sería la condicional. En la condicional indica la condición para que se realice la proposición principal. Uno de los nexos comunes es la conjunción si, la conjunción condicional. Si lo hubieras sabido, te habría dicho la verdad. La condición es si lo hubieras sabido. También podría haber un como, ¿ah? Como causal, como modal y miren ahora como condicional. Como ella no me llame, yo no la esperaré. Entonces, este como yo lo voy a reemplazar por un sí. Si ella no me llama, yo no la esperaré. Entonces, podría darse esos casos. Otro, puedo usar un gerundio. Miren, comiendo menos podremos adelgazar.
Podremos adelgazar si comemos menos. ¿Ven? Entonces se puede también iniciar de esta forma la proposición. Una concesiva indica un obstáculo que nos impide el cumplimiento de la proposición principal. Habíamos visto el nexo aunque es el común o a pesar de que, ¿no? Aunque no tengas hambre, cenarás algo. Hay una dificultad, un obstáculo para ejecutar la acción principal, ¿no? A pesar de hablar 3 idiomas, no tiene trabajo. A pesar de esto, no tiene trabajo, ¿no? Tenemos ahora las consecutivas. Indican el resultado, la consecuencia de lo expresado de la proposición principal. La conjunción sería que, ¿no? Que suele entonces estar unido a tan o tanto, de tal forma, de tal modo, de tal manera que, ¿no? Por ejemplo, dice tantas mentiras que ya no le creen nada. La consecuencia de decir tantas mentiras es esta, ¿no? Que no le creen. Anoche llovió tanto que el río se desbordó. La consecuencia de llover tanto es que el río se desbordó. Este que es diferente a todas las formas que nosotros hemos aprendido, ¿no? ¿Se acuerdan del que copulativo? En las coordenadas siempre repite el verbo. Estudia que estudia, ríe que ríe, llora que llora. El que como una completiva, que lo hemos visto en las subordinadas sustantivas, dijo que había entendido la clase. Que. Esa es una conjunción completiva. Ahora este que consecutivo, cuando indica la consecuencia de lo anterior. ¿Ven? Llovió tanto que, este que es con una conjunción consecutiva. Y finalmente hay que diferenciar el que de un pronombre relativo, cuando está encabezando a las subordinadas adjetivas, ¿no? Entonces yo podría decir el alumno que estudia triunfa. Ese que es un pronombre relativo, ¿no? Siendo parte entonces de las subordinadas adjetivas. Esto simplemente como repaso, chicos. En la comparativa, bueno, expresa superioridad, inferioridad, igualdad respecto de la proposición principal, ¿no? Más que, menos que, tanto como. El concierto fue más corto de lo que esperaba. Anne es tan inteligente como Rosa lo imaginaba. Su hermano pesa menos de lo que supones. Se contrastan acciones. Una vez que hemos recorrido todas estas subordinadas adverbiales, hay un último ejercicio de aplicación que quiero entonces compartir con ustedes primero de esta forma para que lo realicen con tranquilidad y luego puedan ustedes comprobar sus respuestas en este solucionario. ¿Ok? A ver, podemos entonces resolver este ejercicio. A ver, algunas por lo menos. Quedan 6 minutos aproximadamente. A ver, voy a ver el aviso que siempre colocan por el chat. Todavía estamos bien, ¿no? Resuelve este problema conforme te lo han indicado. A ver, chicos, ¿cuál es la proposición adverbial? Resuelve este problema conforme te lo han explicado. A ver, ya me avisó la señorita Karina que me resta 5 minutos. Gracias. A ver, chicos, resuelve este problema conforme te lo han explicado. Yo resuelvo esto. ¿Cómo lo resuelvo? Conforme te lo han explicado. Muy bien, Sandra. Esa proposición, ¿qué clase tendría?
Así es, habría una modal. Correcto. En la letra B, el partido resultó tan emocionante como yo lo imaginaba. ¿Qué habría allí? Como yo lo imaginaba, ¿qué viene a ser? ¿Qué pasa cuando tenemos tan como? No habría una modal. Estás contrastando. Tendrías una comparativa de igualdad. Una comparativa de igualdad. Vamos a compartir la respuesta para que podamos ir leyendo mientras que resolvemos también luego las preguntas. Estábamos aquí, en la letra, entonces B, ¿no? El partido resultó tan emocionante como yo lo imaginaba. Como yo lo imaginaba, se contrasta con la idea principal. Hay una comparativa de igualdad. En la letra C dice, mientras hacían los quehaceres domésticos veía la televisión. Yo veía la televisión, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Mientras hacía los quehaceres domésticos. Esta idea responde a un adverbial temporal, ¿no? No ha comido mucho porque tiene problemas digestivos. No ha comido mucho. ¿Por qué no ha comido mucho? Porque tiene problemas digestivos. Señala una causa. Entonces es un adverbial de causal. Letra F. Letra E. Se prepara la masa mezclando la harina y el agua lentamente. Entonces, aparece una proposición dando inicio este verboide en gerundio. Entonces digo, ¿cómo se prepara la masa? Se prepara así, mezclando la harina y el agua lentamente. Hay un adverbial modal. F. El chofer del bus se enojó cuando le llamaron la atención. ¿Cuándo se enojó? Cuando le llamaron la atención. Hay un adverbial temporal. Como se había ido la luz, se suspendió el concierto. ¿Por qué se suspendió el concierto? Porque se había ido la luz. ¿Cómo se había ido la luz? Entonces hay una causal. En Huaraz hacía tanto frío que apenas podía respirar. La consecuencia de hacer tanto frío es que apenas podía respirar. Hay una adverbial consecutiva. Si el estudiante tiene paciencia, conseguirá su objetivo. Entonces, la condición para conseguir el objetivo es tener paciencia, ¿no? El sí condicional. Al ministro lo llamó con el objetivo de pedirle un trabajo. ¿Para qué lo llamó? Para pedirle un trabajo. Y finalmente, aunque casi no había dormido, trabajó todo el día. Hay una concesiva que expresa la, por ejemplo, dificultad. De esta forma, entonces, chicos, teníamos la teoría terminada, confiando en que todo haya sido claro y que puedan ustedes entonces estudiar bien, repasar, trabajar cada una de estas preguntas, reforzará sus aprendizajes. La pregunta 2 fue la pregunta seleccionada. Teníamos que hallar a las subordinadas sustantivas. Estaba en la letra B, 2 y 4. Sí. Hay unas sustantivas en función de OD. La pregunta 5, la letra B, respuesta. Encontramos a las adjetivas, tanto especificativas como explicativa, en la 4. Una encerrada entre comas, entonces será la explicativa. Y finalmente, la pregunta 10, teníamos la respuesta en la letra C.
Estaba la sustantiva, tener 2 dosis de vacuna contra la COVID en función del sujeto, y la adverbial, para ingresar a lugares cerrados. La finalidad. Bien, chicos, con esto, entonces, ahora sí hemos terminado la clase de hoy, confiando en estos aprendizajes. Los dejo, chicos, muchas bendiciones para ustedes. Manténganse con mucha salud, sin perder el propósito por el cual están estudiando. Gracias, Gisela, por siempre tus aportes. Nunca se queden calladitos. Confíen en sus maestros y en todo lo que les